Bueno, la catequesis de esta noche se titula Las experiencias primordiales del hombre. Entonces, ahí como se darán cuenta, el tema que más se enfatiza en esta catequesis 11 es el significado de la desnudez humana. Entonces, por eso yo aquí titulé mi comentario El significado de la desnudez humana. Bueno, hay mucho en la Biblia sobre teología, digamos, del cuerpo y de la desnudez, ¿no? Por ejemplo, hay textos muy interesantes de San Pablo, pero solamente vamos a comentar este texto de Génesis, ¿no? Porque muy seguramente en otras catequesis, pues se referirá aquí el Papa a los textos de San Pablo, ¿no? Que hablan del mismo tema. De pronto hacemos alusiones, pero la idea es dedicarnos más que todo a estos textos de Génesis capítulo 2. Bueno, entonces voy a ir leyendo y ahí vamos comentando. El significado de la desnudez humana. Aunque los animales andan desnudos, mientras que los seres humanos no, sin embargo, solo los seres humanos tienen conciencia de su propia desnudez. Este es un elemento clave en la comprensión teológica de la corporidad humana, pues la desnudez no es un simple dato empírico de un hecho biológico, el estar desnudos, sino un hecho experiencial de sentido existencial, sentirse desnudos. Bueno, aquí lo importante es darnos cuenta que hablar de desnudez pertenece a una categoría del ser, ¿sí? Un nivel del ser, de la realidad, que no es simplemente la dimensión material o física, ¿sí? La desnudez tiene que ver más con una realidad existencial, ¿sí? O sea, con un nivel, digamos, psicológico, social, ¿sí? Psicosocial de la realidad. Y estas confusiones de niveles son muy frecuentes hoy en día, ¿no? Que la gente, pues que no ilustra su comprensión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir la realidad material con otros tipos de realidades, ¿sí? Que, por ejemplo, venga, les digo algo que se me acaba de venir a la cabeza. Mira, una cosa es una casa como realidad material de cementos, ladrillos, ventanas, o como realidad económica, ¿no? De que pertenece a alguien y que cuesta tanto y eso. Bueno. Y otra cosa es el hogar, ¿sí? Eh, en cuya, o sea, bajo cuyo techo esa casa permite que se desarrolle ese hogar, ¿sí? O sea, es muy distinto un hogar, ¿sí? A tener casa. Pongo el ejemplo muy sencillo. El hogar es una realidad psicosocial, o sea, de un nivel distinto, ¿sí? Entonces, hoy en día esas confusiones de niveles de realidad se dan mucho, ¿no? Recuerden que yo les expliqué una vez algo de esto y que eso se conoce como error categorial, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, a ver, es la virginidad, ¿no? Recuerdan una vez que comentamos que supuestamente la medicina hace vaginopraxia, o sea que ellos reconstituyen la vagina y eso es un dato biológico, pero las personas lo asumen como que les pueden devolver la virginidad. Entonces pensar que la virginidad es el rompimiento del himen y que a una mujer le pueden devolver su virginidad con una operación de vaginopraxia, me parece que se llama así, no sé cuál es el término técnico exacto, es una confusión de nivel, ¿cierto? Categorial. O sea, se confunde lo que pertenece a un nivel de la realidad material a lo que pertenece a otro nivel de la realidad, que podríamos llamar social, psicológico, existencial o espiritual, ¿sí? Obviamente la virginidad no es un concepto corporal, ¿sí? Material, biológico, ¿sí? Una niña que de pronto hace deporte y tiene de alto nivel, ¿no? No sé, pues gimnasia, no sé, y tiene rompimiento de himen, pero no significa que perdió su virginidad. Bueno, entonces mira, por todas estas errores categoriales, es que es muy difícil conversar con las personas, porque es que el nivel de ignorancia es tan grande que uno dice, pero ¿cómo? O sea, si confunde
Si caen en errores categoriales recurrentes, sistemáticos, repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de calidad de vida o dignidad humana y la gente lo refiere al salario. No, mira, por eso sí, les dije, bueno, hace 15 días, los de la calidad de vida y lo del texto de Amartya Sen y sí, Amartya Sen y Magda Nussbaum, ¿no? La calidad de vida no es ingreso económico, ¿sí? Calidad de vida es un concepto que va más allá de los simples referentes materiales económicos, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ahí pongo ejemplos diversos. Entonces, mira, la desnudez humana, ¿sí? La desnudez del cuerpo humano no es un dato biológico, es un dato psicosocial, digamos, ¿sí? Profundo. Y eso es lo que vamos a darnos cuenta en el texto de esta noche, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere la desnudez humana? Bueno, entonces continuamos. Veamos lo que nos enseña el texto bíblico comparando Génesis 2.25 con Génesis 3.7. Entonces en Génesis 2.25 dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Y en Génesis 3.7 dice, entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Parece obvio inferir que este darse cuenta, no se dieron cuenta, debe entenderse más allá del sentido perceptual visual. Tal conciencia de desnudez sucede como consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pues así vemos en Génesis 3.11. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Lo cual nos permite concluir que la conciencia de desnudez no hace parte de la condición original del hombre, sino de su experiencia histórica de vida. Esto se homologa muy bien al desarrollo de la conciencia del niño, que en sus primeros años de infancia no sabe de su desnudez. Bueno, entonces mira, aquí dice que después de comer del árbol de la vida, digo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Ese darse cuenta parece obvio que no es una cuestión visual, ¿sí? Porque ya dice Génesis 2.25 que aunque estaban desnudos no se avergonzaban, ¿sí? Este darse cuenta parece obvio que se está refiriendo a algo muy distinto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos condiciones existenciales, los de la vida, que ya el Papa Juan Pablo II y las catequesis anteriores han resaltado mucho. ¿Qué es lo que ellos llaman la condición original y la condición histórica? ¿Sí? Eso es un concepto que resaltan mucho. Bueno, eso se toma de la filosofía existencial de Heidegger, ¿sí? Bueno, quién sabe si aquí los asesores del Papa lo tomaron directamente o fue un constructo particular que ellos hicieron. Pero quien en filosofía, digamos, contemporánea, más ha resaltado esa distinción es la filosofía existencial, ¿sí? Desde Heidegger. ¿Cuál es la distinción? La distinción es que hay una condición originaria, una condición original, ¿sí? Primordial, principial, ¿sí? En el sentido de un principio que es ahistórico, ¿sí? No es que haya sucedido en un momento histórico, no. No, la condición original del humano es esa condición que le es dada por su propia naturaleza, ¿sí? Su propia esencia. Así son los seres humanos. Antes de cualquier condicionamiento histórico y cultural y social. Ahí está la clave. O sea, mira, obviamente los sujetos humanos tenemos condiciones que nos vienen de nuestras experiencias históricas, sociales, culturales, ¿sí? O sea, que no nacieron con nosotros, sino que nosotros adquirimos a través de nuestra trayectoria de vida, ¿sí? Y nuestra inserción en algún contexto histórico cultural específico, ¿sí? Pero hay condiciones humanas que son condiciones puramente antropológicas, o sea, que nos vienen de nacimiento, ¿sí? De nuestra naturaleza primaria, ¿sí? Eso es lo que se está refiriendo con condición originaria. Entonces mira lo que ven aquí
asesores del Papa, bueno, cuando hacen esta distinción en Génesis 2:25 y 3:7. Ellos ven que hay una condición original, ¿sí? No histórica, original, que es no avergonzarnos de la desnudez. Pero cuando se introduce la desobediencia, ¿sí? A través de haber comido del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ahí comienza un momento histórico distinto para la humanidad, ¿sí? Y en esa instancia histórica, la desnudez ya produce un sentimiento distinto, ¿sí? O sea, ya la desnudez es percibida de tal manera, ¿sí? Diferente al jardín de Edén, donde no producía vergüenza, ¿sí? Y entonces, ¿qué digo yo? Mira, digo que esto, bueno, lo cual nos permite concluir que la conciencia de desnudez no hace parte de la condición original del hombre, sino de su experiencia histórica de vida. Esto se homologa muy bien al desarrollo de la conciencia del niño, que en sus primeros años de infancia no sabe de su desnudez. Entonces, evidentemente, la conciencia de desnudez no es algo con lo que el niño venga, sino que es algo que asume en su biografía de vida, dependiendo de su contexto histórico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuese indígena de ciertas tribus, hay niñas de ciertas tribus indígenas, ¿cierto? Que no tienen conciencia de la desnudez de sus pechos, ¿sí? De sus senos. Porque en ese contexto histórico los senos son de percepción, digamos, pública. Entonces hay grupos indígenas donde la vestimenta solamente cubre los genitales, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo típico de que la conciencia de desnudez es un dato histórico, ¿sí? No es un dato originario de la antropología del humano, sino histórico. Y hay un ejemplo muy chistoso que se pone, pues como somos aquí cristianos es bueno ponerlo. Se dice que los misioneros ingleses, bueno, y norteamericanos también, cuando iban a las tribus indígenas, ¿sí? En África, aquí en Latinoamérica, ellos llevaban en su equipaje para hacer sus misiones, ¿sí? Entre sus pertenencias, llevaban cajas de Biblias y de sostenes, ¿sí? O sea, de brasier, ¿no? Entonces ellos además de regalar la Biblia, le regalaban un brasier a cada mujer indígena. Entonces cuando la mujer indígena se convertía, pues cogía la Biblia, se ponía el brasier, se bautizaba. Entonces es un buen ejemplo, ¿sí? De que la conciencia de desnudez de los pechos de la mujer hacía parte de la conciencia histórica de estos misioneros, ¿sí? Pero no de los indígenas a los que estaban evangelizando, ¿sí? Bueno, esto es importante para mostrar que la desnudez no es un dato simplemente biológico, sino que es un dato cultural. Obviamente se basa en un dato biológico, ¿sí? Por eso en la mayoría de los grupos de las etnias del mundo, los órganos genitales sí se cubren, aunque no en todos. Mira, tenemos ejemplos de grupos indígenas donde los órganos genitales están al descubierto, pero se cubren otras partes del cuerpo, ¿sí? O sea, las partes del cuerpo que se consideran privadas o íntimas, ya no son los órganos genitales sino otros, ¿sí? Bueno, lo importante de todas estas variantes culturales, ¿no? Que estudia la antropología cultural, ¿sí? O la etnología, es que cada pueblo pues ha construido referentes de intimidad o referentes de privacidad diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el pueblo griego tenía sus dioses desnudos, ¿cierto? Y sabemos que los judíos y los cristianos de la iglesia primitiva no participaban en los Juegos Olímpicos, que hoy en día llamamos, en las Olimpiadas que se hacían en Atenas, porque los deportistas tenían que correr desnudos. Tampoco iban los judíos o los cristianos de los primeros años de la iglesia a obras de teatro, porque en las obras de teatro a veces aparecían actores desnudos. Porque en la conciencia histórica de Grecia, el concepto de desnudez para ellos implicaba algo positivo, no algo negativo ni vergonzoso. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a comparar
Génesis 2.25 con Génesis 3.10. Entonces, bueno, Génesis 2.25 dice como ya dijimos. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Este contestó, o sea, Adán contestó a Dios cuando lo buscó en el jardín. Después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Adán respondió cuando Dios lo llamó. Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Se me da lo interesante aquí. Aquí se contraponen dos emociones, ¿no? No avergonzarse de la desnudez y sentir miedo de la desnudez. ¿Sí? El antes y el después. Tenemos dos sentimientos opuestos. No avergonzarse como vivencia originaria, ¿sí? O sea, antropológica, primaria, de la especie. Versus sentir miedo como experiencia histórica. ¿Sí? ¿Ante qué? Ante la desnudez, ¿no? Así pues, el darse cuenta de la desnudez deriva en el sentimiento de miedo. Si preguntamos, ¿miedo de qué o de quién? La respuesta parece ser, miedo de que otro nos vea desnudos. O sea, de que conozca nuestra desnudez. La cual se contrapone a la vivencia originaria que describe Génesis 2.25. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Es decir, al principio, origen, ¿sí? No origen histórico, sino al principio al origen antropológico, ¿sí? Existencial. El hombre y la mujer sí conocían su propia desnudez, ¿sí? Pero no sentían vergüenza de la misma. ¿Sí? Por eso, podemos deducir que el darse cuenta de Génesis 3.7 no se refiere a que el hombre y la mujer no supieran de su desnudez, ¿sí? Sino que la misma no les causaba vergüenza. El cambio producido es entonces del sentimiento de no sentir vergüenza de estar desnudo al sentir miedo de verse desnudo ante los ojos del otro. Es decir, un cambio relacional de la manera en que nos vinculamos con el otro. Entonces, mira, tenemos aquí dos condiciones, ¿sí? Una condición esencial, antropológica, que es no sentir vergüenza. Y una condición existencial histórica de sentir miedo. ¿Sí? Ah, sí, creo que antes dije existencial cuando debería haber dicho esencial. Mira, la condición original se llama esencial, ¿sí? O esencialismo, ¿sí? Y la condición histórica es la que se llama existencial, ¿sí? Que es que hay una existencia histórica que me condiciona. Entonces, mira, tenemos aquí dos maneras, venga, subrayemos esto. Tenemos aquí dos maneras de relacionarnos en relación con nuestro cuerpo y el mostrar nuestros cuerpos a los demás, ¿sí? Un cambio relacional en la manera en que nos vinculamos con el otro. Primero, sentir vergüenza. Y después, sentir miedo, ¿sí? Bueno, en palabras más sencillas, estamos ante un texto que nos enseña que la experiencia histórica, ¿sí?, de los seres humanos llega un momento de la vida en el que no sentimos libertad de mostrarnos tal y como somos en nuestra naturaleza esencial, sino que por miedo preferimos ocultar de la vista del otro dicha naturaleza esencial. Bueno, entonces tratemos de analizar un poquito lo que esto significa. Mira, tenemos dos sentimientos en la vida humana, ¿sí? Un sentimiento de no sentir vergüenza, ¿sí? O sea, lo que uno llamaría el pudor, ¿sí? O sea, tenemos un sentimiento de... Bueno, es difícil en español porque como que no tenemos un antónimo de no sentir vergüenza, ¿no? O sea, me siento confiado, me siento seguro, bueno. Por eso tenemos que tratar el sentimiento con el referente negativo, ¿no? No sentir vergüenza. La idea es que al comienzo, en nuestra condición primaria del paraíso, ¿sí? No sentíamos pena, ¿sí? No sentíamos confusión, ¿sí? Vergüenza. Y después, lo que ocurrió fue que nuestra corporidad, nuestra desnudez, ¿sí?, nos produjo miedo. Entonces, mira, interesante que el texto no dice que nos produjo culpa, ¿no? Tampoco dice que nos produjo vergüenza, tampoco.
dice que nos produjo miedo, ¿sí? ¿De qué? De que Dios nos viera desnudos. Es lo que Adán dice, ¿no? Mira, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea, miedo de que un tercero, ¿sí? Un otro, ¿sí? Vea mi desnudez. O sea, ahí están los dos sentimientos. Un sentimiento natural, esencial, de no avergonzarnos de nuestra condición eh, de desnudez, ¿no? Y luego un sentimiento de temor de que el otro conozca nuestra desnudez, ¿sí? Esa es como la enseñanza aquí básica que nos está dando el texto, ¿sí? Que es que hubo un cambio, ¿sí? En esa percepción del cuerpo. O sea, mira, en nuestra apropiación de nuestra corporidad, ¿sí? Y en nuestro relacionamiento con el otro, a través de esa corporidad que somos, hubo un cambio cualitativo en nuestro sentimiento, ¿sí? O sea, ya en nuestro encuentro con el otro, que es un encuentro que pasa primeramente por el cuerpo, ¿no? Mira, pensemos en esto que es importante. La forma que tienen los seres humanos de encontrarse con el otro, y bueno, todos los seres vivos, ¿sí? Los animales y todo, es primeramente un encuentro a nivel corporal, visible, ¿sí? Después, en un segundo momento, será de pronto un encuentro a nivel simbólico, ¿sí? A través del lenguaje, ¿sí? Después de pronto será un encuentro, digamos, por intermedio, por mediación social, que hagamos alguna tarea conjunta, ¿no? Vayamos de casa, o contemos cuentos y anécdotas, o casemos, sí, casemos juntos, o cocinemos juntos, o vayamos al río a lavar la ropa juntos. Pero mira, todo encuentro entre los seres humanos, antes de la mediación social, o sea, algún tipo de interés que nos vincule, antes de la mediación simbólica, ¿sí? A través de la palabra, tiene una mediación material, corporal. O sea, nuestro primer encuentro con el otro es un encuentro de cuerpos. ¿Sí? Después viene el encuentro de palabras. ¿Sí? Y después viene el encuentro de intereses compartidos, ¿sí? Culturales o económicos o lo que sea. Y por eso es que, para que vayamos entendiendo, ¿sí? Ustedes entiendan que muchas cosas que se dicen es porque se saben estas cosas, ¿sí? Desde la antropología, la sociología. Por eso la crítica a todo lo que pasó en la pandemia. ¿Sí? Mira, la estrategia de aislamiento social es una estrategia demoníaca. ¿Sí? El aislamiento social precisamente es la estrategia que nos inventamos en la modernidad y que llamamos la cárcel. ¿Sí? Mira, cuando antiguamente la cárcel era, por ejemplo, poner en el cepo a una persona o darle latigazos o algún tipo de castigo físico. Mira lo que hizo la modernidad. La modernidad dijo, mira, ya el castigo de los delincuentes no puede ser físico, porque tenemos construido todo un proceso de derechos humanos o derechos del individuo y tenemos una conciencia histórica de la dignidad humana. Bueno, entonces nos comprometimos en la modernidad que el castigo a los delincuentes no sería físico, sino que sería el castigo de su libertad. Mira lo que está en juego. Esa premisa de que se castiga es la libertad del individuo, ¿sí? Y así es como configuramos nuestra comprensión de lo que es la cárcel, ¿sí? Entonces, precisamente fue lo que ocurrió en los 2 años de pandemia, que no fueron uno, sino dos, de cuarentena y aislamiento social. Eso es una cárcel. O sea, durante 2 años tuvieron al planeta Tierra entero encarcelado. ¿Sí? De pronto usted no habrá entendido, que usted no sabía las implicaciones. Por eso es que les digo, mira, después de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto nazi, yo tengo la confianza, ¿sí? Que en algún momento histórico del futuro, alguna corte internacional denuncie como un delito a la humanidad, ¿sí? Lo que pasó en la pandemia. Porque es un delito de lesa humanidad, ¿sí? Y eso lo saben todo antropólogo, sociólogo, un buen jurista, constitucionalista, bueno, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nuestro primer referente de libertad es la posibilidad, por ejemplo, mira, como dicen los derechos humanos, de movilidad, ¿sí?
Y en esa movilidad yo me encuentro con el otro, cara a cara. Y me encuentro para dialogar, claro. Y compartir tareas comunes, intereses comunes. Entonces, cuando a usted le prohibieron salir a la calle y cerraron las escuelas y los comercios y le prohibieron visitar a sus familiares, ¿sí? Y etcétera, o sea, no diga, usted no entiende, de verdad les digo, no entiende la catástrofe humanitaria de todos, mira, de todos y cada uno de los procedimientos de la cuarentena. Todos fueron violación, ¿sí? A la dignidad humana en su más alto nivel. El primer derecho que usted tiene, mira, el primer derecho que usted tiene como delincuente en la cárcel es que lo vayan a visitar. ¿Sí? Todo delincuente tiene derecho a que lo visiten en la cárcel. ¿Cómo me va a prohibir visitar a mis parientes porque tienen un virus? ¿Sí? Después dicen que no lo prohibieron, que lo sugirieron. Ah, no, no, mía. Es que hay muchas formas de coacción social. O sea, la coacción social no solamente se llama policía con, con pistola y revólver. La coacción social son medios de comunicación, es vergüenza social, es estigma social, es presión en las empresas, es presión en las familias. ¿Sí? Coacción social es de muchas maneras. Bueno, mira, el primer derecho que tenemos es el vernos cara a cara con el otro. ¿Sí? Que por ejemplo estos medios no permiten. Ustedes están escuchando mi voz, pero este es un encuentro, el suyo y el mío, que es un encuentro entre comillas totalmente distorsionado. O sea, yo no me estoy encontrando con ustedes realmente, porque estamos mediados por un proceso simbólico de lenguaje. O sea, mi encuentro con usted, que es un encuentro virtual, y está bien que se siga llamando así, en ningún sentido puede homologarse, ¿sí? Ni compararse con lo que es un encuentro real entre los seres humanos, que es cara a cara. ¿Sí? Bueno, entonces mira lo que tenemos aquí, en esta antropología que nos enseña el Génesis. Dice que el encuentro con nuestro cuerpo y la forma en que nuestro cuerpo nos servía de encuentro con el otro, que al principio era sin vergüenza, ¿no? Porque Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Dice que ese sentido, ¿sí? Ese significado, esa emoción cambió radicalmente. Cambió de tal manera que ya nuestros cuerpos, ¿sí? Ya no nos sirvieron como medio de encuentro con el otro sin vergüenza, sino que sirvieron de instrumento de miedo ante el otro. ¿Qué significa miedo? Que eso es importante. No dice culpa, dice miedo. Mira, miedo significa que nos sentimos en nuestra corporidad vulnerables ante el otro. ¿Sí? Ahí está la clave del asunto. O sea, cuando yo siento miedo de ti, es porque me siento vulnerable. ¿Sí? Me siento que algo en mí, ¿sí? No está bien y que si me muestro a ti tal como soy, ¿sí? En mi desnudez, ¿sí? Algo puede pasar, ¿cierto? Entonces el miedo es esa respuesta a sentirme vulnerable, ¿sí? Y ahí está la cuestión. Mira, ahora nuestro encuentro con el otro, con Dios, ¿no? Con el otro y con nosotros mismos. O sea, ahora nuestro cuerpo es un instrumento de vulnerabilidad. Pero al principio el cuerpo no era instrumento de vulnerabilidad, ¿sí? O sea, el cuerpo no era causa de miedo, de temor. Ahora sí, sí lo es. O sea, mira lo que cambió. Cambió en su constitución, ¿sí? Cambió cualitativamente, ¿sí? La forma en que asumimos nuestra corporidad, ¿sí? Y en que esta corporidad nos permite encontrarnos con el otro. Eso cambió radicalmente. Y ese es una de los elementos de la condición caída. Cuando nuestra condición sea restaurada, como dice San Pablo y Apocalipsis, muchos otros textos del Nuevo Testamento, eso va a desaparecer. O sea, ¿qué es lo que va a desaparecer? El cuerpo como elemento de vulnerabilidad. ¿Sí? Y vamos a ser restituidos en esa confianza original. ¿Sí?
donde nuestra naturaleza primaria, ¿sí? Así se manifieste desnuda, ¿sí? No nos va a producir miedo de que el otro la conozca y se acerque a ella tal cual. Mira, ese miedo no es solamente un miedo, digamos, psicológico, así. Es que es verdad, ¿no? Si usted está desnudo, pues usted siente hambre, digo, siente frío. Si usted está desnudo ante el otro, pues el otro eh, está más cercano a hacerle daño, ¿no? Por eso, mira, por ejemplo, en muchas marchas eh, se desnudan a la gente, o sea, las fuerzas del Estado, ¿no? Porque desnudar a las personas en las cárceles y eso, pues las hace más vulnerables. O sea, que hay un referente, digamos, material directo, ¿sí? No solamente el psicológico, de sentir vergüenza bueno, o timidez o pudor. Aquí es que realmente la desnudez humana nos hace vulnerables, ¿sí? Por eso necesitamos vestirnos. Bueno, ahí sigue mi comentario. Dice, mira, en palabras más sencillas, estamos ante un texto que nos enseña que en la experiencia histórica de los seres humanos llega un momento de la vida en el que no sentimos libertad de mostrarnos tal y como somos en esta naturaleza esencial, sino que por miedo preferimos ocultar de la vista del otro dicha naturaleza esencial, que ya lo había dicho. O sea, mira, llega un momento que no es antes de los 5 años, ¿sí? Eso depende del momento histórico también, o sea, el momento, digo, el contexto cultural. En cada cultura ha sido distinto, pero llega un momento en que el sujeto humano eh, tiene que cuidar como pertenencia primaria, ¿sí? Como cuidado primario, su cuerpo. O sea, su primer espacio de territorialidad, ¿sí? Nuestro primer espacio de territorialidad es nuestra propia corporeidad, ¿sí? Y eso llega en eso ocurre en un momento psicológico de la infancia y eso ocurre en momentos históricos, ¿sí? ¿Sí? Ocurre en momentos históricos donde tal vulnerabilidad pues se ve ahí se ve evidenciada cuando a través, no sé, de cualquier evento, un terremoto, una inundación o algo, nos encontramos desnudos, ¿sí? Ante la vida, sin nada, sin techo, sin pertenencias, ¿sí? O por distintas circunstancias de injusticia, ¿no? Cuando a través de un, de un secuestro, bueno, una violación, ¿sí? Se vulnera nuestra territorio, nuestro primer territorio, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. Entonces, mira, para ocultar de la vista del otro, ¿sí? Nuestra propia desnudez, los seres humanos hemos inventado el vestuario en sus diversas variantes culturales. Y así hemos segmentado nuestros cuerpos entre partes visibles al público y partes privadas que se cubren de la vista de los extraños. Con ello se ilustra que la desnudez del cuerpo humano no es de exposición pública. Es más, Dios mismo se ocupó de vestir o cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Pues leemos en Génesis 3:21, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Pero aquí llegamos a algo importante. Entonces, el primer paso, bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la desnudez en nuestra condición histórica actual nos produce miedo. ¿Por qué? Porque nuestra desnudez es un referente de nuestra vulnerabilidad ante el otro. ¿Sí? Eso hemos visto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues vestir nuestra desnudez, ¿cierto? O sea, cuidar de esos rasgos que nos parecen vulnerables a cada uno. Entonces, para eso los seres humanos se han inventado la vestimenta. Mira, en todos los pueblos del mundo hay vestimenta, ¿no? Aún en los grupos nómadas indígenas, digamos, más primitivos, entre comillas, hay vestimenta, ¿sí? ¿Sí? Y algunos dicen, bueno, que hay algunos grupos que pueden andar totalmente desnudos. Sí, pero por ejemplo tienen tatuajes. Y los tatuajes o las pinturas, tienen pinturas en el rostro. Las pinturas son actos de vestimenta, ¿sí? Porque en ese grupo indígena, esa pintura en el rostro se considera no estar desnudos, ¿sí? Si no tuviésemos pintura en el rostro, podríamos estar desnudos. Entonces, en esa cultura, esa pintura en el rostro puede significar vestirse. Entonces, mira, ¿qué es lo que está en juego? Que como nos sentimos vulnerables por sentirnos desnudos, tenemos que vestirnos, ¿sí?
¿Qué significa vestirnos? Vestirnos es conceptualizar un nivel de realidad al que no teníamos acceso antes y que ahora hemos construido, que se llama la diferencia entre lo privado y lo público. O sea, reconocemos que hay partes de nuestro cuerpo que son de exposición pública, pero que también hay partes de nuestro cuerpo, ¿sí?, que no son de exposición pública, que son privadas, ¿sí? Y a esas partes privadas las vestimos y no las dejamos desnudas. Entonces, bueno, pueden que en algunas culturas entonces no se dejen desnudos los pechos. En otras culturas los órganos genitales. En otras culturas pueden ser los tobillos. En otras pueden ser los hombros, ¿sí? Pero en todas las culturas existen partes del cuerpo que no se exponen, ¿sí?, a la visión pública, porque son privadas, ¿sí? Entonces, en Occidente, digamos, los senos, en otros grupos y órganos genitales, en grupos indígenas solamente órganos genitales, no los senos. En Oriente, los hombros de las mujeres puede ser, ¿sí? O los tobillos, ¿sí? Eso depende de cada cultura. Lo que es evidente, ¿sí?, lo que es universal, ¿sí?, culturalmente hablando, es que la corporidad, ¿sí?, ha sido simbolizada, ¿sí?, de manera tal que distingue en ese cuerpo lo que es público y lo que es privado. Y lo que es privado solamente es de exposición en ámbitos privados, no en ámbitos públicos. Por eso la mujer musulmana, para que entendamos, mira toda la ignorancia que hay con respecto a las costumbres de las mujeres musulmanas, que obviamente a Occidente moderno no les interesa decir la verdad, sino un poco de mentiras, porque no saben que precisamente la dignidad de la mujer, donde ha sido pisoteada totalmente, es en Occidente. Occidente es la única cultura que ha pisoteado totalmente la dignidad de la mujer, ¿no? Literalmente. O sea, mira, en ningún momento histórico, ¿sí?, y en ningún contexto cultural se ha pisoteado la dignidad de la mujer como lo ha hecho Occidente moderno. Mira, ¿por qué la mujer usa el velo islámico, el que se llama hijab, ¿no?, que es lo único que el Corán pide? Pero no otras, ¿no? Porque es que hay otras que son vestimentas culturales de pueblos, pero eso no lo pide el Islam, ¿no? Como la burka, bueno, pues. Mira, solamente pide el velo, ¿no? Como cuando nuestras mujeres católicas hace 50 años, nuestras abuelitas, entraban a la misa con lo que llamamos la mantilla, ¿cierto? Eso es lo mismo, güey. Mira, porque para la mujer islámica, o sea, para la cultura musulmana, el cabello de la mujer, como representa un referente de belleza, entonces como representa un referente de belleza, es de exposición privada solamente en su casa para su esposo y sus hijos, ¿sí? No es de exposición pública afuera de la casa. Así de sencillo, mira, es una cuestión, no sé cómo decirlo, bella, estética, ¿sí? No tiene nada que ver con machismo ni nada de eso, sino que como yo, como mujer, ¿sí?, yo tengo algunas condiciones de belleza, ¿sí?, que las he consagrado al ámbito de lo privado, a mi esposo y a mis hijos, como el cabello, ¿sí? Y otras partes de mi cuerpo, ¿no? Más allá del cabello, pues obviamente no son de exposición pública en una playa, en una piscina, usando bikini. Por eso las mujeres musulmanas usan burkini, que es un traje como de malla, como si fueran, no sé, atletas de gimnasia, digamos. Porque para ellas la desnudez del cuerpo, ¿sí?, de sus piernas, sus muslos, sus cinturas, ¿sí?, su escote, su espalda, pues pertenece al ámbito de lo privado, ¿sí? O sea, que Occidente se haya inventado otra forma, ¿sí?, donde hizo de lo que era privado algo público. A eso es un problema de Occidente. Pero ningún otro país, ninguna otra cultura tiene que someterse a los experimentos sociales de Occidente, ¿sí? Entonces la mujer musulmana no expone su desnudez ante lo público. Por eso yo les decía, mía, y yo sé que hay gente que se puede ofender porque quizá, pero usted entienda el argumento y la premisa, y entonces saque las implicaciones.
Si esto es así, mira, si la desnudez hace parte de lo privado, ¿no? Ahí está la tesis, ahí está el argumento fuerte, ¿sí? Si la desnudez hace parte de lo privado y no de lo público, entonces, si usted respeta esa premisa, usted tampoco expone lo privado, que es su cuerpo y su piel, en un spa a masajistas. O sea, ¿quién tiene derecho a tocar su piel? ¿Por qué usted va a desnudarse? ¿Sí? Ah, que con brasier y con bikini. No, eso es desnudez. ¿Sí? Y usted permite que le toquen su cuerpo. O sea, mira, en la India existe la costumbre de los masajes entre esposos o entre padres e hijos. Los padres dan masajes a los hijos con un ungüento especial, ¿no? Que hace parte de la Ayurveda, de las costumbres que ellos tienen. ¿Sí? Y entonces si los médicos, mira las implicaciones tan grandes de esto. Los médicos, ¿cuándo o por qué tuvieran derecho a ver la desnudez del otro? Entonces, mira, deberían existir protocolos muy, muy seguros para que eso suceda. En Oriente, lo primero que se acostumbra es que un médico hombre trate a un paciente hombre y una médico mujer trate a una paciente mujer, lo primero. O sea, distinción de género. Entonces, mira, la distinción de género que hay en Oriente, ¿sí? En la India, entre los musulmanes, en los indígenas, es una cuestión de respeto, no es machismo, ¿sí? O sea, mira, evidentemente Occidente, ¿sí? Tiene toda una ideología del cuerpo, ¿sí? Totalmente tergiversada, ¿sí? Y que en su ignorancia quiere imponer a todo el mundo, ¿sí? Y no entiende que cada sistema cultural tiene su propia lógica de apropiación del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que darnos de a mano? Mira, yo conozco gente que se ofendía y decía, ay, pero si son musulmanes, que se sometan a las costumbres nuestras. Pero el musulmán no acostumbra a dar la mano, porque uno solamente se toca el cuerpo es tan privado que solamente se toca entre familia. Usted es un desconocido porque va a tocarme, yo porque voy a tocarlo a usted. Si yo puedo inclinar mi cabeza o poner la mano en el corazón o hacer el gesto que hacen los chinos, ¿sí? Y el beso, ¿sí? Aquí de saludo, pues eso es nuestro, ¿sí? Yo no digo que todo eso sea malo, no. Lo que digo es que esos son costumbres y variantes culturales y momentos históricos de cada uno que no hay que imponer al otro. Ni hay que estigmatizar al otro cuando decimos que eso es machismo. Y obviamente sí podríamos decir que muchas de esas costumbres occidentales, eso sí lo podemos decir, ¿no? Muchas de las costumbres occidentales modernas con respecto a la desnudez del cuerpo no tienen ningún tipo de justificación, digamos, simbólica profunda. Sí, porque está olvidando, mira lo que está confundiendo, nuestra premisa. Está confundiendo lo privado y lo público en cuanto a la exposición del cuerpo humano. ¿Sí? O sea, mira, ha reducido, ¿sí? Ha empobrecido, ¿sí? La simbolización de la corporidad. ¿Sí? Cuando usted simplemente, ¿sí? En la calle se desnuda, en una piscina o en una playa nudista, bueno, en la piscina si sea con bikini, o ante el médico o el masajista, lo que hay que preguntar a esa persona, ¿sí? Que expone de manera tan rápida, tan inmediata, ¿sí? Sin ningún tipo de vinculación que uno diga legitimante, ¿no? O sea, un contexto que varíe. En el momento en que usted expone su desnudez, ¿sí? De forma tan rápida e inmediata, ¿sí? Uno lo que le estaría preguntando a usted que lo hace, ¿sí? La persona que lo hace, es en qué tipo, ¿sí? De pobreza conceptual has caído, donde la simbolización de tu cuerpo, ¿sí? Ya no significa nada relevante y tú puedes desnudarte de forma tan rápida, tan inmediata, ¿sí? O sea, ¿por qué tus mediaciones, ¿sí? Para desnudarte han desaparecido? Se supone que tiene que haber algún tipo de mediación que te permita desnudarte, ¿no? O porque estás en un espacio privado, o estás entre gente de confianza, o hay un vínculo afectivo profundo, o algo por el sentido. Pero ¿por qué expones tu desnudez, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto?
en las plataformas, en OnlyFans, ¿cierto? Que se hizo tan famoso. Y ahora más, mira lo peor que ha hecho Occidente. Ahora no solamente expones lo privado en público, sino que crees que ese es un trabajo digno. Mira la pobreza espiritual, pero digo espiritual no solamente en el sentido religioso. Mira la pobreza espiritual antropológica en que ha caído Occidente al pensar, ¿sí? Que un medio de subsistencia digno, ¿sí? Es desnudarse por la web, porque como no me estoy acostando con nadie, entonces no soy prostituta o prostituto, solo me están viendo. Entonces mi trabajo es digno, ¿sí? Bueno, primero que todo no entiendes qué significa el concepto de trabajo. Sí, pues eso es un eufemismo, pero es toda una falacia además hablar de trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque la prostitución no es un trabajo. Mira, un trabajo, eso le enseñó muy bien Carlos Marx. Un trabajo es un oficio que dignifica. Y si ni siquiera el capitalismo dignifica, mira, imagínense, ¿cómo va a dignificar la prostitución? Entonces usted no me puede decir, no me puede pedir que yo trate la prostitución, ¿sí? O la desnudez en OnlyFans, como sea, o la pornografía. Usted no me puede pedir que yo lo trate como si fuera un trabajo, porque el trabajo dignifica. Y ese oficio que usted está haciendo no lo está dignificando. ¿Sí? Por eso no es una manera honrada de ganarse la vida. ¿Sí? Porque la manera honrosa de ganarse la vida es algo que te hace mejor persona. Y eso no te hace mejor persona. ¿Sí? Eso no contribuye a tu dignidad humana. Entonces ese oficio, aunque te remunere económicamente, no es un trabajo. Mira lo que confundió el capitalismo occidental. El trabajo no es simplemente lo que me remunera económicamente. Esa es una pobreza conceptual o una ignorancia respecto a lo que significa la labor, ¿sí? Laboris. ¿Qué significa la labor humana, el trabajo humano? No es solamente remuneración. El trabajo humano significa productividad, que es muy distinto a remuneración. Bueno, el texto básico es Manuscritos filosóficos y económicos de Carlos Marx, ¿sí? Editados por Eric Fromm. Si ni siquiera el capitalismo se ajusta a lo que es la conceptualización del trabajo. O sea, mira, la venta de mi fuerza laboral por un salario, eso no es trabajo. ¿Sí? Ustedes lo han engañado, eso no es trabajo. Cuando el panadero hace pan, mira, cuando el panadero hace pan, o sea, produce algo que lo dignifica como persona y lo construye como sujeto social, en su rol social, eso es un trabajo. Más allá de lo que cueste ese pan y de las ganancias que le produzca la panadería. ¿Sí? Cuando uno simplemente vende su fuerza laboral de 8 horas y me están dando un salario de 8 horas, eso no es trabajo. Ese es el invento capitalista, ¿sí? Que negó la condición humana de productividad laboral real, ¿sí? Y nos hizo simplemente fuerza laboral. La fuerza laboral no es igual a ser sujetos de productividad. Bueno, entonces imagínense, si ni siquiera el capitalismo produce trabajos humanamente dignos, o sea, no produce trabajo, otra cosa es lo que produce, pues mucho menos la prostitución puede llamarse trabajo, trabajadoras sexuales. No, no. Entonces, mira, ¿en qué pobreza simbólica has caído? ¿En qué pobreza espiritual, no? Has caído. En que tus mediaciones, ¿sí? De la manera en que asumes tu corporidad, ¿sí? Son tales que para ti la desnudez ya no tiene ningún valor real, ¿sí? Porque lo vendes al mejor postor, ¿sí? Mira, esa es la explicación de la prostitución. ¿Qué es la prostitución? Es venderse al mejor postor, ¿sí? Cuando tú vendes tu cuerpo, la visión de tu cuerpo, ¿sí? Lo que sea, o tu conciencia, o tus creencias, lo que sea, mira, cuando tú te vendes, ¿sí? Simplemente al mejor postor, que eso es toda la lógica capitalista, ¿no? Vendamos algo al que nos dé más plata, es que de eso no se trata, ¿sí?
Yo puedo tener una obra de productividad mía, ¿sí? Un cuadro. Por eso los artistas, antiguamente los artesanos sabían de esto. Y es que yo no voy a vender mi producto, mi artesanía al mejor postor, no. Que no se trata de eso. Yo lo vendo ¿a quién? A quien valora el producto de mi labor. ¿Sí? Pues eso no es simplemente, mira, eso pasa hasta en la educación. Me acuerdo que me pasó una vez y yo decía, pero esta mujer, esta persona que me está escuchando, una joven, cree que la educación es una prostitución. Me decía, pero si yo le pago, usted me enseña. Digo, sí, pero yo le enseño no es a los que me paguen, sino a los que yo quiero. Ah, no, porque si yo doy más plata que el otro, usted me enseña a mí. Yo digo, no, mira, eso es prostituirse. El producto de mi labor no está simplemente ofrecida al mejor postor, porque eso es prostituirse, es al que la valora, ¿sí? Entonces yo no atiendo a cualquier consultante, ¿sí? Yo no dicto estas charlas a cualquier persona, de verdad les digo, ¿sí? Porque mira lo que decía Jesús, dice, no echen vuestras perlas a los cerdos, ¿sí? Uno no debe desperdiciar sus productos, ¿sí? Sus producciones, sus riquezas, ¿sí? Con cualquiera. No le eche las perlas a los cerdos. Mira, el valor de tu trabajo, que es tu producción, tu producto, tiene tal valoración, ¿sí? Valoración, que no es simplemente un precio. Mira lo que confundió el capitalismo, confunde valor con precio, ¿sí? Mira, el valor de tu trabajo tiene tal valoración, ¿sí? Que tú lo ofreces al que lo valore más. Y la valoración no pasa por el precio, ¿sí? Bueno, entonces mira, ¿en qué estamos entonces? Mira, necesitamos vestir nuestra desnudez, ya que nuestra desnudez es un referente de nuestra vulnerabilidad, ¿sí? O sea, como necesitamos cuidarnos en nuestra vulnerabilidad, hemos vestido sí, nos hemos cubierto, nos hemos protegido. Y de eso da cuenta el texto bíblico cuando dice que Yahvé Dios mismo hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió, ¿sí? O sea que Dios mismo está en el asunto de vestir, ¿sí? Nuestra desnudez, ¿sí? Y si Dios mismo está en el asunto, si tú eres creyente, ¿no? Este mensaje está hecho para los creyentes, no para los incrédulos. Mira, recuerda, no nos interesa convencer al incrédulo, solo nos interesa acompañar, ilustrar, iluminar, enseñar al creyente. Mira, olvídate de toda lucha con el que no cree. No, mira, Dios no te ha llamado a convencer al incrédulo. Dios nos ha llamado a ilustrar al creyente. Sí, porque ya crees en Dios, vamos a tratar de darte herramientas y argumentos para que veas que tu creencia en Dios está justificada, es racional, es inteligente, es válida. ¿Sí? Entonces, ya que Dios nos vistió, ¿sí? Porque somos creyentes, ya que Dios viste mi desnudez, dime en qué contexto, con qué mediación, ¿sí? En qué momentos, bajo qué pretexto te vas a desnudar. Y te vas a desnudar ante quién y por qué y en qué espacios. Y lo que te enseñó Occidente moderno es mentira. O sea, no es verdad lo que Occidente moderno enseña. Occidente moderno te dice que te puedes desnudar en ciertos espacios, pero no es verdad. Esos espacios no son espacios de privacidad. Y ante ciertas personas y objetivos e intereses. Y también es mentira. Esos intereses no son válidos. ¿Sí? O sea, tú mismo es el que tienes que ante el fuero interno de tu conciencia responder. ¿En qué contextos, ante qué personas, en qué espacios vitales de vida se legitima mi desnudez? ¿Sí? Y cuando no lo haces como creyente, te digo, te estás poniendo en vulnerabilidad. Estás dejando que la forma en que Dios te cubrió para protegerte, entonces ya no te cubra protegiéndote.
te estás exponiendo a la vulnerabilidad. Y tú dices, no, porque entonces, como yo gano dinero con esto. Ah, sí, pero es que la vulnerabilidad a la que te expones no es solamente económica, es tu dignidad. Bueno, alguna idea, pero es que ya no siento nada, ya no tengo pudor. Ah, bueno, aunque no lo sientas, ¿sí? Te expusiste en tu dignidad. Bueno, entonces, mira, aquí un comentario pastoral. O sea, ante los vacíos, déficits, carencias y desnudeces que la trayectoria de la vida nos ocasiona, podemos vivir confiados en que Dios cubrirá, ¿sí?, las mismas, quitando así nuestros miedos y evitándonos la vergüenza de sentirnos desnudos. Y el último parrafito. La desnudez humana es símbolo de nuestra condición existencial de finitud, ¿sí? Finitud de la cual nuestros cuerpos son el primer referente inmediato y más cercano. Mira, esta finitud es lo que estoy diciendo con lo de vulnerabilidad, ¿no? Hambre, frío, cansancio, además de enfermedad, vejez y muerte, son condiciones de vida que recuerdan a los seres humanos la necesidad de cubrir la desnudez de sus cuerpos con todo lo que a bien puedan hacerlo: comida, vestido, techo, medicina, cuidados, entre otros. Pero que en la familia encuentra su más natural y cercano aliado, ya que en el calor de nuestro hogar recibimos el cuidado y protección de quienes nos aman. Entonces, mira, Dios nos ha dado maneras de cubrir nuestra desnudez, ¿sí? Y históricamente tenemos las herramientas para hacerlo, ¿sí? Tenemos un techo, tenemos vestido, tenemos comida, tenemos cuidados de diferentes aspectos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para evitar esa vulnerabilidad de la finitud humana que implica el hambre, el frío, la enfermedad, la vejez, ¿sí? Entonces, ante esas condiciones de la finitud humana, ¿cierto? Eh, hemos construido herramientas simbólicas y materiales para cubrirnos, ¿sí? Y entonces vencer nuestra vulnerabilidad. Pero observemos lo siguiente, que fue lo último que anoté. Pero que en la familia encuentra su más natural y cercano aliado, ya que en el calor de nuestro hogar recibimos el cuidado y protección de quienes nos aman. Mira lo interesante. Hablando de las instituciones humanas que existen, ¿no? Mira, démonos cuenta que es la institución de la familia y no el Estado, ¿no? Mira lo que les estoy tratando de hacer ver. Dentro de las instituciones humanas que existen, es la institución que llamamos familia y no el Estado, ¿sí? El primer referente, ¿sí? O sea, el primer cobijo, ¿sí? La primera protección, ¿sí? El primer referente de cuidado, ¿sí?, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra desnudez, ¿sí? Es en el seno de la familia donde somos vestidos, somos alimentados, se nos da un techo, se nos protege contra cualquier tipo de intemperie. O sea, mira, tenemos que cubrirnos, ¿no? Mira, esta metáfora de cubrirse es muy bonita. Hay un texto muy bonito de Martin Buber, que es un filósofo judío, que se llama ¿Qué es el hombre? Los invito a que lo vean. Él utiliza una metáfora hermosa, Martin Buber, que es el techo, el cobijo. Y él muestra cómo Occidente moderno, o sea, desde la Ilustración hacia acá, ¿sí?, tanto filosófica como sociológicamente, es la primera sociedad que nos ha dejado sin cobijo. O sea, en toda la historia de la humanidad, la primera sociedad y el primer momento histórico que dejó al humano sin cobertura, sin techo, a la intemperie. Mira las metáforas tan bonitas. Fue Occidente moderno. Mira, el primer referente de cobertura, cobijo, techo, ¿sí?, que nos protege de la intemperie, de la desnudez, del hambre, del frío, es la familia. Antes que el Estado, ¿sí? Por eso todos los ataques a la familia es un ataque al alma, ¿sí?, de lo humano, ¿sí? Porque la familia,
¿sí? Antes que cualquier otro tipo de organización social, antes que la iglesia, antes que, sí, el Estado, antes que la escuela. La familia es el primer techo de cobijo de la intemperie que Dios me ha dado, donde me cuidan, me alimentan, me visten, ¿sí? Y ahí, en ese techo, ¿sí? Bajo ese techo, es que yo tengo que cuidar de que mi desnudez no sea pública y no me ponga en vulnerabilidad. Porque ese techo que llamamos familia, ahí es el espacio privado. Ahí sí es donde puede mi desnudez de pronto exponerse. ¿Por qué se puede exponer mi desnudez bajo el techo privado de la familia? Porque ahí mi desnudez ya no es motivo de vulnerabilidad. ¿Sí? Porque cuando me estoy bañando, ¿sí? La mamá me cuida de que nadie me invada mi privacidad cuando me estoy bañando. Porque cuando tengo diarrea, ¿sí? Tengo que ir al baño, estoy mal. Mis papás me cuidan, ¿sí? De que eso no sea motivo de vergüenza para mí, ¿sí? Porque en la familia, la desnudez ya no es motivo de vulnerabilidad. Por eso solamente bajo ese espacio privado es que mi desnudez puede exponerse. Pero no en los espacios públicos, porque no son familia, porque no me van a cuidar, porque allá esa desnudez me hace vulnerable. Bueno, Dios quiera que hayamos entendido y que el Espíritu de Dios nos permita interiorizar, masticando todos estos referentes que el texto bíblico nos da. Dios nos bendiga y nos vemos en 8 días.